La historia de las matemáticas. El lenguaje del universo. Nuestro mundo está hecho de pautas y secuencias. Están a nuestro alrededor. El día se vuelve noche. Los animales recorren el mundo en cada cambio de estación. Los paisajes están constantemente cambiando. Una de las razones por las que surgieron las matemáticas fue debido a la necesidad de encontrar el sentido a esos patrones naturales. Los conceptos más básicos de las matemáticas, espacio y cantidad, están predeterminados en nuestro cerebro. Incluso los animales tienen una percepción de la distancia y el número. Pueden evaluar cuando su manada es superior en número y decidir así si pelear o es mejor huir. Pueden calcular si su presa está a una distancia alcanzable o no. Comprender las matemáticas es la diferencia entre vivir o morir. Pero fue el hombre el que aunó esos conceptos básicos y empezó a construir algo nuevo con esos fundamentos. En algún momento los humanos empezaron a identificar esas pautas y a hacer conexiones. Empezaron a contar y a ordenar el mundo que les rodeaba. Y con ello, un nuevo universo matemático empezó a emerger. Este es el río Nilo. Durante milenios ha sido una fuente de vida para Egipto. He venido hasta aquí porque es donde se han encontrado los primeros signos de unas matemáticas como las que conocemos hoy. La gente abandonó la vida nómada y empezó a asentarse por aquí, en el 6000 a.C. Se daban las condiciones perfectas para cultivar. El acontecimiento más importante para la agricultura egipcia era el desbordamiento anual del Nilo. Eso se utilizaba como indicador para comenzar el año nuevo. Los egipcios registraron que eso sucedía cada cierto tiempo. Así que para establecer un calendario como este, era necesario contar, por ejemplo, cuántos días pasaban entre las fases lunares o cuántos días pasaban entre dos desbordamientos del Nilo. Registrar los patrones de las estaciones fue esencial, no solo para el manejo de la tierra, sino también para su religión. Los antiguos egipcios que se asentaron a las orillas del Nilo creían que era el dios del río, Hapi, el que desbordaba el río cada año, y en agradecimiento a esa agua tan vital, los ciudadanos le ofrecían una parte de su cosecha. A medida que iban creciendo los asentamientos, era necesario encontrar una forma de administrarlos. Era necesario medir las áreas de terreno. Era necesario predecir las cosechas, cargar los impuestos y recopilarlos. En breve, iba a ser necesario contar y medir. Los egipcios usaban su cuerpo para medir el mundo, y así fue como evolucionaron sus sistemas de medida. Un palmo era el ancho de la mano. Un cúbito, el largo de un brazo desde el codo a la punta de los dedos. Los aparejadores del faraón utilizaban el cúbito de terreno, que era un segmento de terreno que medía un cúbito multiplicado por 100, para medir las áreas. Hay un vínculo muy fuerte entre la burocracia y el desarrollo de las matemáticas en el antiguo Egipto, y podemos apreciar ese vínculo desde el principio, desde la invención del sistema numérico. A lo largo de toda la historia egipcia, la única prueba de que existió un sistema metrológico en el antiguo reinado es en la longitud de las áreas. Eran puntales para una burocracia que necesitaba desarrollar cosas como esas. Era vital conocer el área de la que disponía cada agricultor para poder cobrarle unos impuestos acordes, o si el Nilo inundaba parte de sus tierras, poder solicitar un descuento. Eso significaba que los aparejadores del faraón tenían que calcular con frecuencia el área de parcelas irregulares de tierra, y para resolver esos problemas prácticos surgieron las primeras fórmulas matemáticas. Los egipcios necesitaban registrar de alguna manera el resultado de sus cálculos. De entre todos los jeroglíficos que se venden como souvenirs y que inundan la ciudad del Cairo, me dediqué a la búsqueda de aquellos que mostraran algunos de los primeros números de la historia. Fueron muy difíciles de encontrar, pero al fin los encontré.
Los egipcios utilizaron un sistema decimal utilizando los 10 dedos de las manos. El símbolo para el 1 era un trazo, el 10 una herradura invertida, el 100 una cuerda enrollada y 1000 una planta de lotus. ¿Cuánto cuesta esta camiseta? 25. 25. Eso sería 2 herraduras invertidas y 5 trazos, así que no me vas a cobrar nada de por aquí arriba. Sí, aquí 1 millón. ¿1 millón? Dios mío. No. ¿Esto es 1 millón? 1 millón, sí, es mucho. Los jeroglíficos son preciosos, pero el sistema numérico egipcio era fundamentalmente defectuoso. No tenían ningún valor de lugar. Una marca solo podía ser una sola unidad, nunca 10 o 100 como hacemos nosotros. Aunque se puede escribir 1 millón solo utilizando un símbolo, no 7 como hacemos nosotros. Si querías escribir 1 millón menos 1, entonces el pobre egipcio tenía que escribir 9 trazos, 9 herraduras invertidas, 9 cuerdas enrolladas. En total 54 caracteres. Pero a pesar de los inconvenientes de este sistema numérico, los egipcios eran brillantes resolviendo problemas. Hemos conocido esto gracias a los escasos registros que han permanecido. Los escribanos egipcios utilizaban hojas de papiro para escribir sus descubrimientos matemáticos. Este delicado material, hecho de juncos, se pudre con el tiempo y muchos secretos han perecido con ellos. Pero hay un documento muy revelador que ha permanecido. El papiro Rind es el documento más importante que tenemos hoy en día y que desvela las matemáticas egipcias. Nos ofrece una buena visión sobre a qué tipo de problemas matemáticos debían enfrentarse los egipcios. Además, nos muestra explícitamente cómo se resolvía la multiplicación y la división. El papiro nos muestra cómo multiplicar 2 números grandes. Pero para ilustrar el método vamos a recurrir a 2 números pequeños. Vamos a multiplicar 6 por 3. El escriba cogía un número 3 y lo ponía en una columna. En la segunda columna se colocaba el número 1. Después se doblaban los números en cada columna, por lo que 3 se convertiría en 6. Y 6 se convertía en 12. Y después en la segunda columna el 1 se convertiría en 2 y el 2 en 4. Y ahora viene la parte más interesante. El escribano quiere multiplicar 3 por 6. Así que pone los múltiplos de 2 en la segunda columna, que suman 6. Y eso es 2 más 4. Vuelve a la segunda columna y solo coge las filas que corresponden al 2 y al 4. Y ese es el 6 y el 12. Lo suma y eso da 18. Pero lo más asombroso de este método es que el escribano ha escrito correctamente ese número en binario. El 6 está compuesto de 4, de 2 y ninguna unidad, lo cual es 1, 1, 0. Los egipcios entendieron la importancia de los números binarios unos 3000 años antes de que los matemáticos alemanes y el filósofo Leibniz desvelaran su potencial. Hoy en día todo el mundo tecnológico se basa en principios similares a los que se utilizaban en el antiguo Egipto. El papiro Rind fue realizado por un escribano llamado Ahmes alrededor del 1650 a.C., y los problemas estaban relacionados con encontrar soluciones a situaciones de la vida cotidiana. Varios de los problemas mencionaban el pan y la cerveza, lo cual no es sorprendente, ya que a los trabajadores egipcios se les pagaba con comida y bebida. Uno en concreto trataba de cómo dividir equitativamente 9 hogazas de pan entre 10 personas sin que se provocara una pelea. Aquí tengo 9 hogazas de pan. Voy a coger 5 de ellas y las voy a partir por la mitad. Por supuesto, 9 de las personas podrían cortar un pedacito de su hogaza y dar los mendrugos a la 10ª persona. Pero los egipcios desarrollaron una solución más elegante. Se cogen los otros 4 y se dividen en tercios. Pero voy a partir 2 de los tercios en quintos, así que cada parte será una 15ª parte. De esa forma, cada persona obtendrá una mitad, un tercio y una 15ª parte de hogaza.
A través de estos problemas aparentemente simples, empezamos a ver el desarrollo de unas matemáticas más abstractas. De pronto aparecen en escena nuevos números, las fracciones. Y no pasó mucho tiempo hasta que los egipcios empezaran a explorar las matemáticas de estos números. Los babilonios parecían interesados en resolver problemas prácticos que tenían que ver con las medidas y el peso. Las soluciones de los babilonios a estos problemas están escritas como si fueran recetas matemáticas. Un escriba simplemente seguía y registraba una serie de instrucciones para conseguir un resultado. Aquí hay un ejemplo de ese tipo de problema. Tengo un ramillete de ramitas de canela, pero no voy a pesarlas. En lugar de eso voy a coger 4 veces su peso y añadirlo a la escala. Ahora voy a añadirle 20 jin. El jin era la antigua medida babilonia para el peso. Voy a coger la mitad de todo y sumárselo otra vez. Así que tengo 2 ramilletes y 10 jin. Bien, ahora todo lo que hay en este lado es lo mismo a un mana. Un mana eran 60 jin. Y aquí tenemos una de las primeras ecuaciones matemáticas de la historia. Todo lo que hay en este lado es igual a un mana, pero ¿cuánto pesa el manojo de ramas de canela? Sin tener un lenguaje algebraico, eran capaces de manipular las cantidades para poder probar que el ramillete de canela pesaba 5 jin. Para mi gusto, la fama de las matemáticas puede ser debido a este tipo de problemas. Podemos culpar a los antiguos babilonios por esos enrevesados planteamientos que te planteaban en el colegio, pero los antiguos escribas babilonios se lucían con este tipo de problemas. Misteriosamente no utilizaban potencias de 10 como hacían los egipcios, sino que utilizaban potencias de 60. Los babilonios inventaron su sistema numérico, como hicieron los egipcios, utilizando sus dedos, pero en lugar de contar con los 10 dedos de la mano, los babilonios encontraron una forma más interesante de contar partes de su cuerpo. Utilizaban los 12 nudillos de una mano y los 5 dedos de la otra mano para poder contar 12 veces 5, es decir, 60 números diferentes. Por ejemplo, este número hubiera sido 2 tantas de 12, 24, y después 5 más hasta completar 29. Pero el número 60 tenía otra poderosa propiedad, y era que podía ser perfectamente dividido en multitud de formas. Aquí hay 60 habichuelas. Las puedo agrupar en 2 filas de 30, 3 filas de 20, 4 filas de 15, 5 filas de 12 o 6 filas de 10. La divisibilidad del número 60 hace que sea una base perfecta para la aritmética. El sistema basado en el número 60 tuvo tanto éxito que todavía hoy en día utilizamos varios de sus elementos. Cada vez que queremos decir la hora reconocemos las unidades del 60. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, pero la característica más importante del sistema numérico babilonio es que reconocía el valor del lugar. Como nuestro sistema decimal cuenta cuántas decenas, centenas o millares estás registrando, la posición de cada número babilonio registra 60 posiciones. En lugar de inventar nuevos símbolos para números más y más grandes, ellos escribían 1, 1, 1, de manera que ese número sería 3661. El catalizador para este descubrimiento fue el deseo que tenían los babilonios de trazar el mapa de las estrellas. El calendario babilonio se basaba en los ciclos de la luna, y necesitaban encontrar una forma de registrar números astronómicamente grandes. Mes a mes, año a año, estos ciclos se han registrado desde el año 800 a.C., donde había un listado completo de eclipses lunares. El sistema babilónico de medidas era para su época muy sofisticado. Tenían un sistema para medir el ángulo, los 360 grados de un círculo completo. Cada grado se dividió en 60 minutos y después se dividieron estos en 60 segundos. Tenían un sistema de medida muy regular que estaba en perfecta armonía con los números del sistema numérico. Así que iba muy bien, no solo para la observación, sino también para el cálculo. Pero para poder calcular y manipular esos números tan altos, los babilonios necesitaban inventar un nuevo símbolo. Y al hacerlo, prepararon el terreno para uno de los grandes avances en la historia de las matemáticas, el número 0.
Al principio, los babilonios, para poder indicar un lugar vacío en medio de un número, simplemente dejaban un espacio en blanco. Así que necesitaban encontrar la forma de representar nada en medio de un número. Así que utilizaron un símbolo, como si fuera un espacio o un signo de puntuación, y que significaba 0 y que se colocaba en medio de un número. Esa fue la primera vez que apareció el 0 en el universo matemático. Pero faltaban más de 1000 años para que ese pequeño marcador de posición se convirtiera en un número en toda regla. El haber establecido un sistema de números tan sofisticado les ayudó a domesticar la árida e inhóspita tierra que abarcaba Mesopotamia. Los ingenieros babilonios y los aparejadores encontraron ingeniosas formas de acceder al agua y de canalizarla hacia los campos de cultivo. Una vez más, utilizaron las matemáticas para encontrar las soluciones. Han estado jugando a una versión del backgammon desde hace más de 5000 años. A los babilonios les gustaban los juegos de mesa, desde pomposos tableros encontrados en las tumbas reales, a pequeños tableros de juegos hallados en las escuelas, a juegos rayados en la pared en la entrada de algún palacio, lo que indicaba que los guardias de turno jugaban cuando estaban aburridos y utilizaban los dados para mover las fichas. Las personas que jugaban a esos juegos usaban los números en sus ratos de ocio para intentar derrotar a su oponente con una aritmética mental muy rápida. Así que en sus ratos de ocio estaban calculando sin pensar que estaban realizando un trabajo matemático muy intenso. Un matemático llamado Hipasis se dispuso a encontrar el largo de la diagonal de un triángulo rectángulo cuyos dos lados medían una unidad. Según el teorema de Pitágoras, el largo de la diagonal era un número cuyo cuadrado era 2. Los pitagóricos asumieron que la respuesta sería una fracción, pero cuando Hipasis intentó expresarlo a su manera, hiciera lo que hiciera, no consiguió demostrarlo. Acabó por darse cuenta de que su error fue el asumir que el valor sería una fracción, lo cual era erróneo. El valor de la raíz cuadrada de 2 era el número que los babilonios escribieron en la tablilla Yale, aunque no reconocieran el carácter especial de ese número, pero Hipasis sí lo hizo. Era un número irracional. El descubrimiento de este nuevo número se puede comparar a un explorador descubriendo un nuevo continente o que un naturalista encuentre una especie nueva. Pero estos números irracionales no encajaban en la visión del mundo pitagórico. Posteriores cronistas griegos cuentan que Pitágoras hizo jurar a su secta que mantendrían el secreto. Pero Hipasis sacó a la luz el descubrimiento y enseguida fue ahogado por proclamar sus investigaciones. Pero estos descubrimientos matemáticos no podían ocultarse fácilmente. Las escuelas de filosofía y ciencias empezaron a florecer por toda Grecia basándose en esos fundamentos. La más famosa fue la Academia. Platón fundó esa escuela en Atenas en el año 387 a.C. Aunque hoy creemos que fue un filósofo, fue en realidad uno de los matemáticos más importantes. Platón fue cautivado por la visión pitagoriana y consideraba que las matemáticas eran la base del conocimiento. Algunas personas dicen que probablemente, según nuestra percepción, Platón fuera la figura más influyente de las matemáticas griegas. Él argumentaba que las matemáticas eran una fuente importante de conocimiento y que estaban conectadas con la realidad. Así que si sabemos de matemáticas, sabemos más sobre la realidad.